Buenos días, unos minutos de tolerancia para que se conecten los demás compañeros y dar inicio a la capacitación. Bueno, muy buenos días con todos. Les damos la bienvenida una vez más a la capacitación del día de hoy. El día de hoy estamos llevando la segunda clase de la carrera técnica de mecánica aplicada a equipos pesados con el primer módulo de motores diésel a cargo del especialista Luis Rojas. Damos inicio a la capacitación. Muy bien, señores, ¿cómo están? Muy buenos días. A nombre de la institución Mecatec Ingenieros, reciban un cordial saludo. En esta oportunidad, nuevamente juntos para poder compartir lo que es la información acerca de la carrera técnica de mecánico de maquinaria pesada. Quien les saluda en esta oportunidad, el instructor Luis Rojas. Y nuevamente vamos a iniciar el día de hoy el módulo número uno, que corresponde a lo que son los motores diésel, y la unidad número 3, que va a corresponder directamente a lo que es el sistema de refrigeración, y también la unidad número 4, que corresponde al sistema de lubricación. Bienvenidos, señores, a todas las personas que ya están en la sala de capacitación. De esta manera vamos a dar inicio entonces a la clase número 2. Pero antes, por favor, pedirles si me pueden confirmar si el audio que están pudiendo recepcionar está de la mejor manera, por favor, señores. Sí, se escucha fuerte y claro, profesor Juan Ariel. Ok, muy amable, gracias. Bienvenidos, señores. Entonces, vamos a iniciar el curso programado para el día de hoy acerca de lo que es motores diésel, la unidad número 3, acerca del sistema de refrigeración. Bien, recordamos un poco los puntos que estuvimos viendo la semana anterior. La semana anterior hablábamos acerca de lo que son los fundamentos del motor diésel y básicamente pues nos encontrábamos con datos importantes, ¿no? Nosotros tenemos por entendido, para poder iniciar este punto acerca del sistema de refrigeración, que cuando un motor diésel, en este caso, este motor diésel para que pueda realizar la combustión, necesariamente tenía que tener tres elementos importantes. ¿Sí? Vamos a recordar un poco esta parte porque es fundamental para poder saber cuál es la función que va a cumplir el sistema de refrigeración. Nosotros recordábamos, también mencionábamos la semana anterior, cuando hablábamos que el motor diésel, necesariamente, este motor diésel, para que pueda
realizar la combustión va a necesitar de una alta temperatura, pero esa alta temperatura se va a crear a través de una relación de compresión. Y cuando nosotros mencionábamos ese término de relación de compresión, hablábamos de cifras que estaban bordeando entre 14 a 1, ¿sí? 14 a 1 hasta 24 a 1, ¿no? De 14, 16 hasta 24 a 1. Justamente esta alta relación de compresión va a hacer pues que la temperatura en la cámara de combustión llegue hasta 650 grados centígrados. Y justamente cuando nosotros teníamos esta relación de compresión, que era de 14 hasta 24 a 1, se maneja el promedio de 16 a 18 a 1, la temperatura que nosotros encontrábamos al final de este tiempo correspondía a 650 grados centígrados, ¿no? 650 grados centígrados. Entonces, la relación de compresión, señores, es de vital importancia dentro del funcionamiento de un motor diésel. ¿Cuál es esa función? Esa función es que al final de la carrera de compresión, la compresión del gas, la compresión del aire, la temperatura llegue hasta los 650 grados centígrados. Y justamente aprovechando esta temperatura es donde se va a inyectar el combustible diésel, ¿sí? Aprovechando esta alta temperatura que ya tenemos en la cámara, vamos a inyectar el combustible diésel. Ahora, justamente en este triángulo, para poder recordar un poco, hablábamos acerca de tres elementos importantes. Hablábamos uno, de lo que viene a ser el oxígeno, ¿sí? Hablábamos del oxígeno, también hablábamos del combustible, ¿sí? Del combustible, y también hablábamos acerca de la temperatura, ¿sí? De la temperatura. El oxígeno, como ya mencionábamos, señores, este valor del oxígeno lo vamos a tomar del medio ambiente. En el medio ambiente vamos a encontrar del 100% de aire que tenemos, el 21% es oxígeno. ¿Sí? El 21% es oxígeno, señores. Y la forma en que el oxígeno va a ingresar al motor de combustión interna va a depender directamente del tipo de tecnología. Así teníamos motores de aspiración natural, que son motores que se le conoce como motores NA, que son motores de aspiración natural. Luego teníamos motores turbo alimentados y la tendencia en la tecnología es motores turbo alimentados y post enfriados. Y justamente cuando nosotros hablábamos de un motor NA, que es un motor de aspiración natural, el aire o la presión con la cual va a ingresar hacia el motor es pues la presión atmosférica. Estamos hablando aproximadamente de un bar o de una atmósfera. Pero cuando nosotros ya teníamos un motor TA, que es un motor turboalimentado, y a la vez también se le puede poner la tecnología del post enfriado, entonces ahí nosotros teníamos ya una presión de refuerzo. Esa presión de refuerzo variaba entre 1 a 1.5 bar de presión, ¿sí? Luego teníamos el combustible, y básicamente el combustible que nosotros utilizamos es el combustible diésel. Ahora, este combustible diésel, lo que nos interesa saber es el cetano, ¿sí? Lo que nos interesa es el cetano, señores. Y ahí teníamos un interrogante, ¿verdad? ¿Recuerdan qué era el cetano? Básicamente, cuando nosotros hablábamos de ese término, como es el cetano, mencionamos que el cetano, señores, el cetano, viene a ser pues la facilidad con la cual va a arder el combustible. Y justamente ese índice de cetano, mientras mayor es el índice de cetano, la temperatura que vamos a necesitar para que pueda autoinflamarse ese combustible va a ser menor, ¿sí? Va a ser menor. Ahora, dentro de este término, como es el combustible, hablamos de cetano,
también tenemos que mencionar lo que vendría a ser el punto de inflamación del diésel. Ese punto de inflamación del diésel está comprendido entre 300 hasta 400 grados centígrados. ¿Sí? De 300 hasta 400 grados centígrados. Entonces, justamente se aprovecha la inyección de combustible al final de la compresión, porque al final de la compresión, señores, como ya mencionábamos, al final de la compresión la temperatura que está quedando es de 650 grados centígrados. ¿Por qué se ha elevado la temperatura? Porque básicamente todo el aire que ha ingresado en el tiempo de admisión, ahora lo hemos comprimido. Al comprimirse, ese aire, como el aire es un gas, lo que ha aumentado es la temperatura y también ha aumentado la presión. Y la temperatura final es de 650 grados centígrados. Estos 650 grados centígrados lo podemos encontrar al final de la relación de compresión, o lo que comúnmente denominamos al final de la carrera de compresión. ¿Sí? Al final de la carrera de compresión se obtienen los 650 grados centígrados y grados antes de que el pistón llegue al punto muerto superior, se le inyecta el combustible. En este caso, estamos inyectando el combustible diésel, cuya eh, característica es uno, el cetano, y el grado de autoinflamación. En este caso, la temperatura es de 300 a 400 grados centígrados. Entonces, justamente como ya aprovechamos esa alta temperatura, ¿sí? Esa alta temperatura, estamos inyectando el combustible. Al final se va a producir una combustión, pero en esta combustión, señores, de los 4 tiempos que mencionábamos que tiene el motor diésel, como es el tiempo o la carrera de admisión, de compresión, de combustión y escape, la única carrera que vamos a aprovechar es la carrera de combustión. Y justamente como ya tenemos el oxígeno, tenemos la alta temperatura que se ha producido, inyectamos el combustible. Entonces, al inyectar el combustible, ya estamos teniendo la combustión. En este caso tenemos la combustión. ¿Cuál es la característica de la combustión? La combustión, señores, vendría a ser la reacción violenta. ¿Sí? La reacción violenta al mezclar tanto un carburante, como es el combustible diésel, con un burente, que vendría a ser el oxígeno. Entonces, al mezclar estos elementos, gracias también al aporte de la temperatura, vamos a tener una combustión. La característica de esta combustión es que vamos a obtener temperaturas demasiado altas, por ejemplo, de 2000 hasta 2500 grados centígrados. Ojo, señores, esta es la temperatura que se va a producir al final de la combustión. Temperaturas que están entre 2000 hasta 2500 grados centígrados. Ahora, esta temperatura necesariamente tiene que evacuarse. Pero la pregunta es, ¿qué pasaría, señores? ¿Qué pasaría si nosotros no evacuamos de manera correcta o de manera adecuada esta alta temperatura que se ha producido en el tiempo de la combustión? A ver, señores, ¿qué nos puede ayudar con la respuesta? Ya se mencionaba que cuando se produce la combustión, señores, la temperatura que se va a alcanzar está comprendido entre 2000 hasta 2500 grados centígrados. Ahora, ¿qué pasaría si el motor permanentemente trabaja con esta relación de temperatura de 2000 hasta 2500 grados centígrados? ¿El motor tendrá una anomalía, señores? ¿Qué es lo que podría pasar? A ver si alguien que está en la sala virtual nos puede apoyar con la respuesta. ¿Puede profesor repetir la pregunta? No lo escuché bien. En este caso, a ver, vamos a repetir nuevamente la interrogante.
Mencionábamos que al final, cuando ya se produce la combustión, alcanzamos de 2000 hasta 2500 grados centígrados, ¿no? Que es una temperatura. Es la temperatura que se produce en el tiempo de la combustión. La pregunta es, ¿qué pasaría si nosotros, o qué pasaría con la máquina, en este caso con la máquina térmica, con el motor diésel o con el motor de combustión interna, si permanentemente se manteniera esta temperatura entre 2000 hasta 2500 grados centígrados? ¿El motor presentaría alguna falla o alguna anomalía? ¿Se puede fundir el motor, ingeniero? Ya podemos llegar a fundir el motor. Ya, correcto. ¿Qué más a ver, podemos encontrar, señores? Uno de los aportes que mencionaba uno de los compañeros que está en la capacitación, mencionaba que puede llegar a fundirse el motor. Correcto. Fíjense acá, señores. Hay que tener presente que la temperatura ideal de funcionamiento de un motor de combustión interna, en este caso estamos hablando de un motor del ciclo diésel, está comprendido entre 75 hasta 95 grados centígrados. Pero nosotros tenemos presente que cuando se produce la combustión, la temperatura que estamos bordeando pues es los 2500 grados centígrados, una temperatura muy elevada, una temperatura que esté en la capacidad de poder llegar pues a fundir el motor, como mencionaba uno de sus compañeros. Entonces, lo que se tiene que hacer es mantener esa temperatura, señores, entre 75 a 95 grados centígrados. Y justamente el que va a realizar esa función de mantener esa temperatura ideal de funcionamiento, una temperatura adecuada, es el sistema de refrigeración. O también, pues, en algunas literaturas técnicas lo conocemos como el sistema de enfriamiento. Y justamente el tema que vamos a ver el día de hoy va a corresponder a ese punto. ¿Cómo es que este sistema de refrigeración o el sistema de enfriamiento va a ayudar pues a disipar estas altas temperaturas? Tanto el sistema de refrigeración y el sistema de lubricación nos van a ayudar a mantener este parámetro, señores. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar con las diapositivas y vamos a ver lo siguiente, el sistema de refrigeración. Cuando nosotros hablamos del sistema de refrigeración, acá, cuando nosotros hablamos del sistema de refrigeración, señores, automáticamente pues las personas que ya están en campo, personas que están tanto en lo que vendría a ser producción y mantenimiento, ya conocen algunas partes, ¿no? Por ejemplo, en el sistema de refrigeración o en el sistema de enfriamiento vamos a tener lo que vendría a ser el radiador, lo que vendría a ser el ventilador, también lo que es el depósito de expansión, ¿sí? Ahí tenemos el depósito de expansión, las mangueras o los conductos y también pues la bomba de agua. Entonces, todos estos elementos que hemos mencionado van a cumplir una función específica. Esa función específica es de ayudar a mantener, es de ayudar a controlar esa alta temperatura que se ha producido al final de la combustión, ¿sí? Al final de la combustión. Acá podemos apreciar ya lo que viene a ser un esquema un poco más completo de lo que es un sistema de refrigeración. Tenemos el tanque de agua, un nombre común, ¿no? Aunque en realidad el día de hoy, pues ya la tecnología ha avanzado, ya no encontramos solamente agua en lo que es el depósito o el tanque. La tendencia es que siempre se tenga que utilizar un refrigerante, ¿sí? Un refrigerante. Luego tenemos lo que vendría a ser la bomba de agua, tenemos el termostato, tenemos el enfriador de aceite del motor y tenemos los circuitos por donde va a recorrer todo este refrigerante para poder absorber las altas temperaturas. Ahora, en este caso, señores, tenemos que tener presente
que el líquido que vamos a utilizar vendría a ser pues el líquido que nosotros lo conocemos como refrigerante, ¿sí? Como refrigerante. Este refrigerante va a tener la función de absorber todas esas temperaturas que están dentro de lo que es el motor. Entonces, este refrigerante va a ingresar y va a absorber toda esa temperatura. Ahora, esa temperatura que ha podido absorber el refrigerante va a tener que ingresar al radiador. En este caso, va a tener que ingresar a este punto que vendría a ser el radiador. Ahora, ¿cuál es la función del radiador, señores? Alguien que nos pueda apoyar con ese interrogante. ¿Cuál será la función del radiador? Ese punto que nosotros estamos observando ahí, ¿no? La parte superior, viene por acá todo, desde la cabeza de cilindros, desde el bloque de cilindros, viene el refrigerante previamente ya habiendo pues absorbido las altas temperaturas, porque justamente aquí se va a producir lo que vendría a ser la transferencia térmica, ¿sí? La transferencia térmica. Y la transferencia térmica nos va a indicar que un objeto caliente va a calentar a un objeto frío. Sí, eso es la tendencia, eso es lo que nos indica lo que es la transferencia térmica, señores. A veces confundimos estos conceptos, ¿no? Indicamos que el refrigerante, como está ingresando a una baja temperatura, va a enfriar a los componentes internos del motor que están a una alta temperatura. En transferencia térmica, señores, nosotros tenemos que entender que un objeto caliente, como son pues las temperaturas altas que están dentro del motor, van a calentar al refrigerante. Entonces el refrigerante va a ingresar por todos estos circuitos, ahí lo estamos observando a través de esa pequeña luz, estamos observando ahí que entra el refrigerante. ¿Con qué finalidad? La finalidad es pues para poder absorber, ¿sí? Esas altas temperaturas. Esas altas temperaturas, ¿y a dónde va a ingresar? Va a ingresar directamente hacia el radiador. Ahora, aquí también tenemos que entender lo siguiente, señores. A veces pensamos que el radiador se va a encargar pues de enfriar completamente al refrigerante. Si por ejemplo, si por este punto de acá, por este punto superior, estamos observando que el refrigerante está ingresando a una alta temperatura, vamos a poner pues los 95, los 100 grados centígrados, pensamos que para esta parte inferior, señores, el refrigerante va a salir pues con 5 grados o con 0 grados. Eso no es así. Si en este punto de acá está ingresando con una temperatura de 95, de 96 grados, en la parte inferior, para que pueda ingresar nuevamente hacia internamente hacia el motor, la temperatura, ¿sí? La temperatura de entrada va a ser de 5 a 8 grados menos de lo que ha podido ingresar proveniente desde el motor. ¿Qué quiere decir? Que si en este punto, acá señores, que si en este punto de acá está ingresando, vamos a poner con 99 grados, ¿sí? Vamos a suponer que está ingresando con 99 grados. Entonces, si acá está ingresando con 99 grados, en esta parte de acá, para que nuevamente pueda ingresar a refrigerar lo que son los componentes del motor, va a ingresar con 94 grados. ¿Por qué? Porque la diferencia térmica, quiere decir entonces, lo que está disipando el radiador gracias también al ventilador, la diferencia de temperaturas va a estar comprendido entre 5 hasta 8 grados centígrados. Ahora, la pregunta también vendría a ser la siguiente. ¿Por qué, señores? ¿Por qué? Si acá está ingresando 95, 98 grados, ¿por qué acá no pueden salir, vamos a llamarlo así, no puede salir 5 grados o 10 grados? A ver, señores, ¿qué dicen ustedes? Si acá está ingresando con una temperatura, vamos a poner un ejemplo, de 98 grados centígrados, ¿y acá por qué no puede estar saliendo 10 grados centígrados? A ver, alguien que nos pueda dar la respuesta, señores. Porque ya hemos mencionado
que la temperatura que está saliendo con el refrigerante del motor es de 98 grados centígrados. Ahora, esa disipación térmica que va a hacer gracias también a lo que vendría a ser el ventilador del motor, ¿sí? El ventilador del motor, señores, nos indica que viene a ser entre 5 hasta 8 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Que si acá está ingresando 98 grados, acá va a salir en 94 grados hasta 90 grados. Pero ahora la pregunta es, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si está ingresando a una temperatura de 98 grados, se está ingresando al radiador 98 grados y del radiador, para que ingrese al motor, está saliendo 10 grados centígrados? ¿Habrá en este caso, señores, algún inconveniente en el funcionamiento del motor? Sí, profesor, creo que empezar, creo que no mantiene la temperatura del motor a lo normal, ¿no? Cuando es muy bajo, cuando es poniendo 98, 80 y tantos grados, entonces mantiene la temperatura del motor, porque tiene un buen funcionamiento. Ya, pero la pregunta es la siguiente. A ver, vamos a nuevamente a replantear la pregunta. ¿Qué pasaría? Fíjense acá, que el refrigerante, ya por acá está viniendo, ¿no? Por acá, luego de haber absorbido toda la temperatura del motor, ¿sí? Luego de haber absorbido toda la temperatura del motor, eh, llega hacia el radiador con una temperatura de 98 grados centígrados, ¿ya? De 98 grados centígrados. Y en esta parte de acá, en esta parte, en la tina inferior, ¿sí? En la tina inferior, sale una temperatura de 10 grados centígrados. O sea, vamos a poner que había una disipación térmica de 88 grados centígrados. Un ejemplo, una disipación térmica de 88 grados centígrados. ¿Qué pasaría, señores? A veces nos ponemos a pensar, ¿no? Y a veces cuando hay algunas anomalías, por ejemplo, ¿sería por la él estructura escucho. del radiador, ingeniero? ¿Sería por la estructura del radiador? Ya puede ser por la estructura del radiador, pero vamos a lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, generalmente, cuando vamos a ver algunas anomalías en este punto, porque es importante, fíjense, vamos a ver que generalmente cuando un vehículo, vamos a partir de este punto para poder entendernos, cuando un vehículo está teniendo pues una alta temperatura, en este caso el termómetro de temperatura del refrigerante está marcando temperaturas elevadas, ¿no? Está marcando 99, 100, 110 grados centígrados. ¿Qué es lo que hacen? Lo llevamos a lo que son los talleres de reparación, lo consultamos con el mecánico y el mecánico, ¿qué nos recomienda? Nos dice, ya, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que aumentarle un radiador más grande o lo podemos poner un ventilador de mayor número de álabes. ¿Sí? Lo que nos recomienda es, ¿no? Hay que ponerle un ventilador más grande. Ya, correcto. Acá lo vamos a dibujar un ventilador. Ya, un ventilador más grande con mayor número de álabes. Entonces, ¿qué es lo que nos indica, no? Al tener un ventilador más grande con mayor número de álabes, vamos a enfriar mayor el refrigerante, no sé, nos indica. Bueno, correcto. Pero la falla, señores, cuando hay una alta temperatura, a veces no depende directamente del radiador ni tampoco del ventilador. ¿Sí? Es como si básicamente nosotros estaríamos aplicando pues lo que vendría a ser, si hablamos de términos de salud, podríamos decir, ¿no? Si tiene una infección, lo único que nosotros estamos haciendo es bajar la temperatura, pero no lo estamos atacando directamente a la raíz o a la causa por la cual la temperatura se está elevando. Y justamente en este punto, como les mencionaba, señores, lo ideal siempre es que si en la parte superior está ingresando una determinada temperatura, por ejemplo, yo estoy mencionando que está ingresando a 98 grados centígrados, en la parte inferior, lo mínimo que debe salir, en este caso, es de 90 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Que una vez que ya el refrigerante ha pasado por el radiador
el ventilador ha podido, pues en este caso, ayudar a disipar esa temperatura, en esta parte inferior, señores, tiene que llegar hasta 90 grados centígrados, porque la función del sistema de refrigeración no es pues directamente de enfriar, no es directamente de mandarlo pues hasta la temperatura cero, sino que debe haber un margen de refrigeración, y ese margen de refrigeración está comprendido entre 5 hasta 8 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Que si en esta parte superior está ingresando 98 grados centígrados, entonces a esta parte de acá abajo tiene que llegar entre, vamos a ponerle el dato correcto, va a llegar entre 90, entre 90 hasta 93 grados centígrados, ¿ya? Entre 90 hasta 93 grados centígrados. 90 hasta 93 grados centígrados. Ahora, la pregunta también era la siguiente, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros introducimos mayor cantidad, en este caso, perdón, reducimos la temperatura que está a 98 y lo hacemos ingresar pues 70 grados o 50 grados? A veces pensamos, ¿no? Mientras mayor sea la disipación térmica a través del radiador, menor sea la temperatura que está saliendo del radiador y esa temperatura ingresa hacia el motor, va a ser mejor. No, señores, hay que tener en claro lo siguiente. Nuestro motor es un motor de combustión interna. Y al ser un motor de combustión interna, va a necesitar una temperatura adecuada. ¿Para qué? Para que pueda realizar la combustión. ¿Sí? Entonces, si nosotros en este punto de acá reducimos la temperatura a más de 8 grados centígrados, entonces ya vamos a tener anomalías con la combustión. Vamos a trabajar con un motor frío. ¿Sí? ¿Y cuál es la característica del motor frío? La característica de un motor frío es que por el tubo de escape va a botar o va a emanar gases de color blanco. Y esos gases de color blanco básicamente pues es vapores de agua. ¿Sí? Son vapores de agua. Ahora, en este punto también hay que tener en cuenta lo siguiente. Estos vapores de agua, estos gases, o como lo comúnmente nosotros lo llamamos, este humo de color blanco, va a ser normal siempre en el primer arranque. ¿Sí? Va a ser normal siempre en el primer arranque. De 1 a 2 minutos mientras el motor esté en ese proceso de calentamiento, es normal que en algunos motores, y sobre todo en los motores diésel, salga pues el humo de color blanco. Y luego, cuando ya el motor alcanzó esa temperatura ideal de funcionamiento, de 75 hasta 95 grados centígrados, ese humo de color blanco tendría que desaparecer. Ahora, si ese humo de color blanco no desaparece, vamos a suponer que ya pues el motor ya está en la temperatura, ha trabajado, está en obra, está trabajando 4 o 5 horas, pero sigue botando humo de color blanco, ahí ya estaríamos hablando de una anomalía. ¿Y por qué se puede producir esa anomalía? Uno, estamos haciendo trabajar al motor sin termostato, ¿sí? Estamos haciendo trabajar al motor sin termostato. Ahora, ya diapositivas más adelante, lo vamos a poder ver, pues, cuál es la función principal que va a cumplir este termostato, ¿sí? Que va a cumplir este termostato. Otro, también podría ser, pues, directamente con lo que es el sistema de inyección, ¿sí? Con el sistema de inyección, sobre todo en los sistemas de inyección mecánicos, cuando la bomba no está puesta a punto de manera correcta. Entonces, señores, todo esto nosotros tenemos que ver pues con el sistema de refrigeración. Entonces, en este punto nos quedamos con lo siguiente, ¿no? El sistema de refrigeración nos va a ayudar a mantener la temperatura de funcionamiento del motor comprendido entre 75 hasta 95 grados centígrados. Tenemos lo que vendría a ser el tanque de agua o el tanque del refrigerante. Tenemos también lo que es la bomba de agua que nos va a ayudar pues a hacer el desplazamiento volumétrico
de la cantidad de refrigerante que se va a desplazar por todo este circuito, va a llegar a lo que es la culata, al bloque de cilindros, y también pues acá la caja de termostato conjuntamente con la válvula del termostato nos van a ayudar a regular el paso del agua proveniente del motor, agua entre comillas, porque ya mencionamos, el término correcto es refrigerante, es el refrigerante del motor hacia el radiador. Y nuevamente, a ver, para poder recordar, ¿cuánto es la disipación térmica máxima que se puede dar en el radiador, señores? ¿De cuántos grados centígrados estamos hablando? ¿Cuál es la diferencia de temperaturas entre la tina superior y la tina inferior del radiador? De 5 a 8 grados centígrados. Correcto, de 5 hasta 8 grados centígrados. ¿Qué pasaría si nosotros ponemos este ejemplo, ¿no? Tina superior está ingresando el refrigerante con 98 grados centígrados, pero acá, en esta parte inferior, está saliendo en la tina inferior, vamos a ponerlo un ejemplo, está saliendo 75, 80 grados, ya hay que poner 80 grados centígrados. ¿Qué va a pasar, señores, en ese ejemplo? Pues se pierde, pero la combustión en tiempo de expansión. Ya, correcto. El motor. Tendríamos pues una pérdida de temperatura. Correcto. El motor estaría trabajando básicamente. El motor estaría trabajando básicamente, como decimos, pues un motor frío, ¿no? El motor frío. Y en el motor frío, señores, característica, gases que van a salir por el tubo de escape, gases de color blanco. ¿Indicios de qué? Indicios de que se está quemando combustible y no se está aprovechando. ¿Sí? No se está aprovechando, señores. Entonces, esos puntos hay que tener siempre presente. ¿Correcto? Vamos a continuar con las diapositivas. Ahora, ¿cuáles son los límites? Acá podemos apreciar los límites de funcionamiento y los límites de temperatura en los motores. Por ejemplo, como mencionábamos, señores, aquí, en la válvula de escape, la temperatura que está llegando es hasta 750 grados centígrados. La válvula de admisión, 350 grados centígrados. En la cabeza del pistón, 350 grados centígrados. En la culata 300 grados centígrados, en los anillos 250 grados centígrados y también pues en los cilindros estamos alcanzando los 200 grados centígrados. Ahora, estos límites de temperatura de los órganos internos del motor, por ejemplo, como mencionábamos, en las paredes del cilindro están llegando pues hasta 200 grados centígrados. Ahora, si la temperatura, vamos a ponerla acá, si la temperatura en este punto, si la temperatura en el cilindro supera los 200 grados centígrados, lo que va a suceder es que el aceite lubricante va a perder las propiedades en la cual pues ha sido diseñado. Una de las propiedades del aceite es de crear una pequeña película de aceite para poder evitar el rozamiento. Ahora, cuando ya supera estos 200 grados centígrados en lo que vendrían a ser las paredes del cilindro, lo que vamos a tener son desgastes anormales, también se va a formar pues carbonillas, vamos a tener agarrotamientos y también se puede llegar, señores, en este caso, con la destrucción de los anillos, tanto de lubricación y de compresión. Entonces, por eso es importante conocer que la temperatura límite que puede soportar las paredes del cilindro es de 200 grados centígrados. Cuando hablamos del pistón, por ejemplo acá, estamos hablando del pistón,
La temperatura límite en el pistón, señores, está comprendido entre 300 hasta 350 grados centígrados. ¿Ya? De 300 a 350 grados centígrados. ¿Qué es lo que va a suceder acá? Ahora, cuando ya el pistón, por ejemplo, acá nos dice la cabeza del pistón, cuando la cabeza del pistón sobrepasa de esa temperatura que hemos mencionado, de 300 hasta 350 grados centígrados, lo que va a suceder es que va a reducirse su resistencia mecánica. Luego tenemos la válvula de escape. Esta válvula de escape, señores, lo que va a soportar es pues entre 700 a 750 grados centígrados. Si nosotros vemos que se ha sobrepasado esa temperatura, también lo que va a suceder es que va a perder su resistencia mecánica. Ahora, y como consecuencia de una mala refrigeración, miren lo que pueda pasar, señores. Por ejemplo, ahí están observando una disipación anormal, una disipación que está pues en malas condiciones sobre las válvulas. En este caso, por ejemplo, podemos apreciar lo que son las válvulas. Tanto hay dos diámetros de válvula, no sé si lo logran ver, señores. Ahí tenemos las válvulas más grandes, de diámetro de cabeza más grandes, y las válvulas de diámetro de cabeza más pequeñas. ¿Sí? Aprovechando este punto, las válvulas, en este caso, las válvulas que van a tener el diámetro de cabeza más grande, ¿a qué tipo de válvula corresponde, señores? Admisión y recaspe. Ya, y la pequeña, Escape. ya. Pregunta. Muy bien, la respuesta es correcta. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Por qué siempre la válvula de admisión tiene que ser más grande y por qué la válvula de escape tiene que ser pequeña? Porque la admisión cumple la función de, o sea de que ingrese más aire al cilindro. Y el escape es que solo tiene la Ya, función de que salen los quemados y ya, correcto. A ver, alguien que nos pueda dar también algunas otras respuestas para poder, pues, ayudarnos con este interrogante, a ver, señores. Y fíjense, algo tiene que ver con lo que ha sucedido en este punto. ¿Sí? Algo tiene que ver con lo que ha sucedido en este punto, lo que nosotros estamos apreciando en este momento en la pantalla, ¿no? Ya que hemos mencionado que la válvula de admisión, en este caso, esta válvula de diámetro de cabeza mayor, soporta como máximo hasta 350 grados centígrados, mientras que la válvula de escape va a soportar hasta 750 grados centígrados. Pero si nosotros lo vemos en este punto, por ejemplo acá, hay una destrucción, ¿sí? Se ha llegado incluso hasta quebrar la válvula de admisión. Y la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes que ha llegado hasta este punto? ¿Habrá habido alguna falla? ¿Por qué se ha producido esto, señores? Alguien que ha tenido experiencia en este tipo de anomalías que se ha producido en el trabajo que ustedes puedan realizar a diario. No ha tenido la temperatura correcta. bueno, yo no creo que impresor que ha perdido su componente mecánico o que tiene un punto centígrado, ¿no? Que pueda aguantar. Ya, correcto. Miren acá, señores. Por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que llega al taller, llega al punto de mantenimiento, llega a una maquinaria, se le hace el respectivo desmontaje del motor
Y nos damos pues con la sorpresa que al momento de estar sacando la culata, ya sacamos todos los pernos, sacamos todos los debidos componentes, y nos damos cuenta que encontramos de esta manera. Y nos ponemos a pensar, pero ¿por qué se ha producido este tipo de anomalía? No te puede ser, profe, por el punto de, o sea, por el punto de grado que sea extranjero del pistón, la cabeza del pistón. Ya. Fíjense, señores, vamos a partir del siguiente punto. Básicamente, la pregunta que les hacía era lo siguiente, ¿no? ¿Por qué la válvula de admisión tiene un diámetro mayor y por qué la válvula de escape tiene un diámetro menor? Básicamente, lo que comúnmente siempre nos dan la respuesta es que la válvula de admisión va a ser más grande para que permita mayor cantidad de gases de admisión, ¿no? Gases, o sea, en el tiempo de admisión para que pueda ingresar mayor cantidad de oxígeno o de aire. Mientras que la válvula de escape es de diámetro pequeña, es lo que siempre nos mencionan, para que pueda expulsar solamente los gases quemados. Señores, estos diámetros van a jugar un papel importante dentro de lo que vendría a ser la disipación térmica de las válvulas, ¿sí? Esos diámetros, señores, aunque aparentemente pues solamente sirven para ayudar con el ingreso y con la salida de los gases, van a cumplir un papel importante dentro de la disipación térmica de las válvulas. Esta válvula de admisión, esta válvula de admisión, señores, va a ser de mayor sección. ¿Por qué? Porque al momento de ingresar, cuando esta válvula está abierta, ¿sí? Cuando la válvula se abre, va a ingresar los gases frescos, ¿no? Los gases frescos, ¿sí? Provenientes del medio ambiente. Ahora, si ya estamos hablando, señores, por ejemplo, que en el tiempo de la combustión se está produciendo temperaturas que van a estar pues sometidas hasta 2500 grados centígrados, entonces cuando se abre la válvula de admisión, ese aire, ese aire que está ingresando del medio ambiente, que es a una temperatura que está pues entre los 90 a 80 grados centígrados, pero ¿por qué me dices de 80 a 90 grados centígrados? Es que justamente los motores que nosotros tenemos actualmente son motores turbo alimentados y post enfriados. Y justamente cuando se comprime el aire a través del turbo compresor, la temperatura también aumenta. ¿Sí? La temperatura va a aumentar. Y todavía ya nosotros tenemos en cuenta que este turbocompresor es movido directamente por los gases de escape. Y los gases de escape, señores, dependiendo a qué régimen se encuentra el motor, estamos hablando pues de temperaturas que van a estar sobre los 500 grados centígrados. Entonces, para poder bajar la temperatura, van a pasar por un postenfriador. Y entonces, cuando la válvula de admisión está abierta, todos esos gases frescos van a hacer que ayuden a enfriar esa válvula. Ahora, otro punto. Esta válvula de escape es de menor sección. ¿Por qué? Porque una válvula, señores, una válvula se va a enfriar cuando las válvulas estén cerradas. Atención, esto es un punto importante. Estas válvulas van a refrigerarse o van a enfriarse cuando permanezcan cerradas. Ojo, ¿por qué? Porque estas válvulas, estas cabezas de válvulas, cuando están en contacto directo con su asiento, va a haber una disipación térmica. Justamente por toda esta culata van a encontrar galerías de refrigeración y también galerías o conductos de lubricación. Y entonces, como hay una transferencia térmica, ya hemos mencionado, la transferencia térmica es básicamente pues transferir todo el calor de un objeto caliente hacia un objeto frío. Y entonces ahí se va a producir el enfriamiento. Ahora, aquí, señores, la avería podría haberse producido por lo siguiente, por una mala calibración de válvulas. Sí,
por una mala calibración de válvulas, señores. Por una mala calibración de válvulas. Hay que ponerlo. Puede haber sucedido este tipo de inconveniente, este tipo de anomalía por una mala calibración de válvulas. ¿Pero por qué? Una mala calibración de válvulas, ¿qué puede tener como consecuencia? Por ejemplo, vamos a suponer que nos indica que debemos de calibrar a 0.70, ¿ya? A 0.70 milímetros. ¿Ya? A 0.70 milímetros lo que es la válvula de escape. ¿Ya? Lo que es la válvula de escape a 0.70 milímetros. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo hemos ahorcado la válvula. ¿Qué quiere decir ahorcar la válvula? Lo hemos dado pues menor a lo que nos especifica. Lo hemos dado 0.60, ya 0.60 milímetros. ¿Qué es lo que va a pasar si nosotros no hemos calibrado a lo que nos indica el manual del fabricante? El manual del fabricante nos indicaba 0.70, que era lo ideal, ¿sí? Que era lo ideal, pero nosotros lo hemos puesto 0.60, ¿no? Quizás por desconocimiento o por error, lo hemos hecho esta calibración. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Esta válvula va a trabajar abierta. Esta válvula va a trabajar abierta, señores. Sí, esta válvula va a trabajar abierta. Y justamente esto de acá, estos 0.70 milímetros que nos indica el fabricante, es básicamente pues para poder compensar la dilatación de la válvula. Si nosotros lo damos solamente 0.60, la válvula se ha dilatado más y por lo tanto va a permanecer abierta. Y al permanecer abierta, la pregunta es, ¿esa válvula estará en contacto directo con lo que vendría a ser su asiento, señores? A ver, ¿estará en contacto con su asiento? No, profesor. No. Y al no estar en contacto con su asiento, ¿habrá una disipación térmica? ¿Esa válvula de escape se podrá enfriar? No. Correcto, esa válvula de escape, señores, no se va a poder enfriar. Sí, porque ya hemos mencionado que la válvula, a ver si lo podemos graficar. Fíjense, ahí tenemos la culata, vamos a dibujar una válvula. Si una válvula permanece ahorcada, por ejemplo ahí, fíjense, aquí no hay un contacto directo con lo que vendría a ser el asiento. Y entonces, esta válvula, esta cabeza de válvula, nunca haría una transferencia térmica y por lo tanto, esta válvula llegaría a quemarse. Y aquí hemos mencionado que los límites, en este caso, el límite máximo que puede soportar esta válvula cuando es de admisión es de 350 grados centígrados. Y si es una válvula de escape, puede llegar a soportar hasta 750 grados centígrados. Pero ¿cuándo se va a refrigerar? Se va a refrigerar siempre y cuando esté cerrada. ¿Sí? Esté cerrada. Cuando hablamos del término cerrada, es porque existe contacto entre cabeza de válvula y su asiento de válvula. Entonces, ¿por qué se produjo esta anomalía? Esta anomalía por una disipación térmica de las válvulas. ¿Y por qué pudo haberse producido? Puede haberse producido por una mala calibración de válvulas. ¿Ya? Por una mala calibración de válvulas, señores. Ahora, ¿qué pasaría, aprovechando esto, qué pasaría si el fabricante nos dice 0.70, pero nosotros por desconocimiento quizás o por falta de información, ¿sí? Porque siempre cuando se trabaja en lo que vendría a ser el mantenimiento, se tiene que trabajar directamente con lo que es el manual de servicio, ¿ya? El manual de reparación. Por desconocimiento, por no tener información a la mano, erróneamente lo ponemos 0.80, ¿ya? 0.80 milímetros.
tenemos dos extremos. Uno, donde lo hemos puesto una calibración menor y el de color rojo una calibración mayor. ¿Qué pasaría si trabaja con esa calibración mayor, señores? 0.80. Va a haber un golpeteo. Ya va a haber un golpeteo y afectará de alguna manera en lo que es el funcionamiento del motor. ¿Tendremos alguna anomalía o cómo se manifestaría el motor? ¿Chocaría, ingeniero, en la cabeza del pistón o chocaría entre válvulas? Y ahí habría torcedura de biela, ¿no? Podría ser, ¿no? Ya, miren, por ejemplo, nos dice 0.80, ¿no? Vamos a verificarlo acá. Vamos a poner acá una imagen referencial. Vamos a... Por ejemplo, acá tenemos un sistema típico que es por balancines. Ya tenemos por balancines. Y aquí va a estar la válvula, ¿no? El vástago de válvula. Sí, el vástago de válvula. Siempre ustedes tienen por entendido que la calibración de válvula se va a dar pues entre el balancín y lo que es el vástago de válvula, ¿no? Acá vamos a tener un pequeño gap. ¿Sí? ¿Qué es gap? Es una luz, ¿ya? Es una luz o también se le conoce como una holgura. Entonces acá vamos a tener una pequeña luz o una pequeña holgura. ¿Sí? Esta pequeña holgura que nosotros estamos viendo ahí necesariamente es calibrable, ¿no? Pero y hemos dicho con qué finalidad se va a calibrar. La calibración directamente va a ser para poder compensar la dilatación que se va a producir cuando está soportando altas temperaturas. ¿Sí? Cuando está soportando altas temperaturas. En este punto decíamos que lo ideal era 0.70, ¿no? Este es un dato referencial, ¿sí? Este es un dato referencial 0.70, pero por no tener la información lo hemos puesto 0.60. Este 0.60, señores, vendría a ser una distancia muy pequeña, ¿sí? Una distancia muy pequeña. Y vamos a ponerlo de color rojo. Aquí. Una distancia muy pequeña. ¿Se dan cuenta cómo ha variado directamente lo que es las holguras o lo que son las distancias? ¿Sí? Entonces, cuando estamos acá, lo que va a hacer la válvula, es que al momento de dilatarse, como hay una poca distancia, esta válvula va a trabajar abierta, ¿sí? Va a trabajar abierta y al trabajar abierta no va a haber una disipación térmica. Al no haber una disipación térmica, ya mencionábamos, puede suceder lo que estamos apreciando en la diapositiva. Ahora, ¿qué pasaría si lo calibramos 0.80? O sea, le damos una tolerancia más grande. Tenemos mayor holgura. Vamos a poner por acá. Punto. Fíjense, ahora tenemos una tolerancia, una holgura, una luz, o comúnmente, como viene en los manuales de instrucción técnica, también se le conoce como gap. Gap viene directamente de la traducción en inglés, ¿no? Hay algunos manuales que conservan sus términos originales. Gap viene a ser luz o distancia o tolerancia. En este caso lo ponemos 0.80. ¿Qué va a suceder? La distancia que existe entre el balancín y el vástago es mayor. Entonces, este balancín, al momento de ser accionado por el árbol de levas, ¿qué va a pasar con esta válvula? Esta válvula, señores, esta válvula se abrirá completamente si hemos puesto en este extremo de 0.80. No. ¿Se abrirá completamente o no? No. Esta válvula no se va a abrir completamente. Y al no abrirse completamente, señores, ¿cómo será el ingreso de gases? Menos. ¿Cómo será el ingreso de aire de admisión? Menos. Correcto, va a ser menos, ¿no? Teóricamente, hay que recordar un poco acá la teoría,
teóricamente, señores, en el ciclo teórico de funcionamiento, nosotros mencionábamos que este ciclo teórico de funcionamiento que nos indicaba que todo tiempo, tanto admisión, compresión, combustión y escape, duraba 180 grados angulares de cigüeñal, pero en la práctica no es así. En la teoría, según este ciclo teórico, ¿sí? Este ciclo teórico nos indicaba que en el tiempo de admisión, el 100% del volumen de cilindro se llena completamente de aire. En la práctica no es así. En la práctica, señores, del 100% del volumen total del cilindro, solamente se llega a llenar del 60 al 70% de aire. Pero la pregunta es ¿por qué? Esto va a depender directamente del régimen de revoluciones del motor. Mientras el motor está trabajando en ralentí, estamos hablando pues en el régimen de revoluciones comprendido entre 650 hasta 900 revoluciones por minuto. Esto va a depender del tipo de motor, del tipo también de máquina. Ahí vamos a llegar a llenar gran porcentaje del volumen del cilindro. ¿Por qué? Porque el tiempo de admisión va a demorar más. Entonces el pistón al bajar va a succionar mayor cantidad de aire. Pero ¿qué pasa si esta misma máquina, este mismo motor, está trabajando en un régimen elevado? 1400, 1500, 1600 revoluciones por minuto, está a plena carga. El tiempo que va a durar la admisión va a ser menos. Entonces también va a ingresar menos cantidad de aire. Y peor aún, si lo hemos calibrado mal. ¿Sí? Si lo hemos calibrado mal. Entonces, en ambos extremos, tanto si le doy más calibración y menos calibración, me va a dar, pues, en este caso, anomalías. Ahora, teóricamente, acá hay un dato para que ustedes puedan tener en cuenta. Teóricamente, en este caso, vamos a ver que esta válvula, al ser empujada, va a tener un desplazamiento, un recorrido. La pregunta sería, ¿no? Entonces, si estás mencionando que va a depender directamente de lo que es el régimen del motor y también de la calibración, ¿cuánto debe ser el recorrido de válvula para que ésta pueda abrirse? El recorrido de válvula, señores, este es un dato que puede ser calculado, pero teóricamente es la cuarta parte del diámetro de la cabeza de la válvula. Atención, ¿sí? La apertura, la distancia que recorre la válvula para poder abrirse, es la cuarta parte del diámetro de válvula. Por ejemplo, acá tenemos un diámetro, acá tenemos otro diámetro. Entonces, este diámetro lo dividimos entre 4 y ahí tendremos la distancia de desplazamiento de la válvula para que pueda abrirse. ¿Ya? Entonces, esto es lo que podemos apreciar directamente acerca de lo que es la disipación térmica de la válvula, ¿no? ¿Sí? Hasta este punto, señores, ¿tenemos alguna pregunta, por favor? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, seguimos avanzando y vamos a ver lo que es la disipación térmica del pistón. En este caso, cuando hablábamos de los límites de temperatura en los elementos del motor, esta parte, señores, esta parte comprendida entre lo que es el punto muerto superior, vamos a ponerlo acá, el punto muerto superior, y esta parte de acá, la base de la culata, ¿ok? Esta es la base de la culata. Todo este espacio comprendido, ya mencionábamos espacio entre comillas, porque en realidad es un volumen. Ese volumen, señores, este volumen vendría a ser el volumen de la cámara de combustión. Justamente en esta parte superior es donde se produce la combustión. Y a este punto, en este punto, en la combustión, está llegando la temperatura hasta 2500 grados centígrados, ¿sí? Hasta 2500 grados centígrados, una temperatura elevada. Pero nosotros tenemos acá
por entendido lo siguiente. En la cabeza del pistón, señores, la temperatura máxima que puede soportar esta cabeza del pistón es de 350 grados centígrados. ¿Ya? Es de 350 grados centígrados. Entonces acá tenemos que sacar toda esa alta temperatura porque nuestro pistón solamente puede soportar en la parte superior, en la parte de la cabeza, en la cabeza del pistón, los 350 grados centígrados. La pregunta ahora es la siguiente. ¿Cómo se enfría este pistón? ¿Cómo se enfriará este pistón, señores? ¿Cómo se evacúa esa temperatura del pistón? ¿Algo tendrán que ver estos señores? En este punto, para poder evacuar esa alta temperatura, también nos vamos a apoyar en los anillos. Generalmente, a veces pensamos que los anillos simplemente es pues para poder evitar que haya fugas en la compresión. Básicamente, ese es uno de los de las formas de trabajo de lo que vendría a ser pues los anillos o los segmentos. Pero también estos anillos o segmentos nos van a ayudar a disipar esa temperatura. Sí, como los anillos están en contacto directo con lo que es el cilindro del motor, ¿sí? Como es el cilindro del motor y el cilindro del motor al ser, pues en este caso, en todos los motores diésel, estos cilindros del motor son cilindros postizos, o comúnmente como nosotros lo llamamos camisetas, y estas camisetas son camisetas del tipo húmedas. Estas camisetas del tipo húmedas son sumergidas directamente sobre la cámara de refrigeración. Entonces, estos anillos, como están en contacto directo con lo que vendría a ser las camisas de lubricación, o perdón, de refrigeración, y estas camisas están en contacto con la galería de refrigeración, entonces acá se produce lo que es la disipación térmica. Entonces la disipación térmica del pistón también es a través de los anillos. Y en algunos motores vamos a encontrar lo que son los jets de lubricación. Estos jets de lubricación son una especie de pequeños cañitos que van a poder pulverizar el aceite para poder refrigerar el pistón. ¿Ya, señores? Entonces, eso es la disipación térmica del pistón que se va a producir. Esta temperatura de 2500 grados centígrados es lo que se produce al final de la combustión. Y como nosotros sabemos, la combustión se produce en esta cámara de combustión y el que va a soportar toda esa alta temperatura va a ser la cabeza del pistón conjuntamente con este primer anillo. Este primer anillo, por eso también se le conoce como el primer anillo o anillo de fuego, porque va a soportar todas estas altas temperaturas. Y también estos anillos nos van a ayudar a disipar la temperatura, porque ya tenemos por entendido que la temperatura máxima que puede soportar un pistón en la cabeza es de 350 grados centígrados. Ahora vamos a pasar a lo que es el diagrama de Sankey. ¿Qué es el diagrama de Sankey? En este diagrama, señores, vamos a poder verificar del 100% de energía aportada a través del combustible, cuánto es lo que nosotros vamos a aprovechar. Y justamente, en este caso tenemos que entender que el calor, como ya mencionábamos, el calor se va a transmitir a través de los cuerpos sólidos, también de los cuerpos líquidos y de los gases. Y siempre lo va a hacer desde un elemento más caliente hasta un elemento más frío. ¿Sí? Atención, señores. Ahora, ¿y de qué va a depender directamente esta transferencia térmica? Esta transferencia térmica va a depender, uno, de lo que vendría a ser el coeficiente de conductividad de los motores, por ejemplo, las aleaciones, ¿no? Generalmente, en este caso, pues los motores actuales, el diseño es a través de lo que son aleaciones de aluminio.
Antiguamente se trabajaba con lo que es el hielo fundido, ¿no? El hielo fundido. Pero ¿cuál es una de las desventajas del aluminio? El aluminio puede disipar rápidamente la temperatura, excelente, pero ¿cuál es la desventaja? La desventaja es que va a tener un alto coeficiente de dilatación, ¿sí? Un alto coeficiente de dilatación. Ahora, también esta transferencia térmica va a depender directamente de la superficie y también del espesor de la pared metálica. Por ejemplo, acá, ¿no? De la superficie y el espesor de la pared metálica. En este caso, para que pueda hacer la disipación de lo que vendría a ser directamente el anillo, va a tener que transferir esa temperatura alta hacia los cilindros. Y dependiendo del espesor de estos cilindros, vamos a tener pues con qué facilidad se va a evacuar esa temperatura. Justamente ahí por eso se mencionaba que dependiendo también de la superficie y del espesor de la pared metálica. Ahora, el flujo de calor es más eficiente a medida que aumenta la superficie y disminuye el espesor. ¿Ya? Atención, señores. Ahora, en este caso, estamos observando en este punto número 1, por ejemplo acá, en este punto número 1, señores, estamos observando la energía aportada por el combustible. Justamente nosotros mencionábamos que cuando hablábamos de motor, el motor era una máquina térmica. Si hablábamos de un motor de combustión, decíamos que el motor era una máquina térmica que convertía la energía calorífica del combustible en energía mecánica o energía de movimiento. Y justamente en este punto nosotros lo podemos comprobar. En este punto número 1, señores, es la energía aportada por el combustible. Aquí se está aportando el 100% de combustible. Ahora, de este 100% de combustible, ¿cuánto nosotros aprovechamos? De ese 100% de combustible, señores, lo que se aprovecha está entre 30 a 35%. ¿Por qué? Porque lo demás tiene que ser, pues, transformada, tiene que ser evacuada. Por ejemplo, acá en este punto número 2, acá tenemos la salida. Esta salida vendría a ser la energía transformada en movimiento del vehículo o en movimiento de la maquinaria. Este punto número 2 corresponde de un 30 a un 35%. Los demás van a ser pérdidas. Vamos a tener pérdidas por lo que es este número 3, por lo que es el escape, también el calor evacuado por este punto número 4, que vendría a ser la refrigeración, y por este punto número 5, que es el calor perdido por la irradiación y también pues por la energía empleada en mover los accesorios. En este caso, si nosotros queremos verlo ya de manera completa, tenemos lo siguiente, ¿no? La energía aportada por el combustible es de 100%, ¿sí? La energía aportada por el combustible corresponde a un 100%. Luego tenemos lo que vendría a ser la energía transformada en movimiento del vehículo, 30%, ¿sí? Del 100% que ha ingresado, solamente nosotros estamos obteniendo un 30%, ¿sí? De un 30 a un 35%, ¿sí? De un 30 a un 35%. Lo demás son pues evacuaciones, son calores perdidos a través de los gases de escape. Atención también, señores, esos 2500 grados centígrados que se ha producido pues en lo que vendría a ser el tiempo de combustión, también a través de la expulsión de los gases quemados vamos a ayudar a sacar toda esa alta temperatura. Por eso justamente acá nos indica que el calor perdido en los gases de escape equivalen a un 30%. Luego tenemos el calor evacuado por la refrigeración, el 25%, ¿no? Ya tenemos por entendido que entre la tina superior que mencionábamos y la tina inferior va a haber una diferencia de temperatura, y esa diferencia de temperatura, como mencionábamos, está comprendido entre 5 a 8 grados centígrados, ¿sí? Y también tenemos los
el calor perdido por la irradiación y la energía empleada en mover accesorios. ¿Sí? Acá vamos a tener también pérdidas mecánicas por rozamiento. ¿Sí? Entonces, eso es el diagrama de Sankey de un motor diésel. Entonces, habiendo visto todos estos puntos importantes, entonces ahora ya podemos definir cuál es el concepto de un sistema de refrigeración. A ver, señores, vamos a dar la respuesta. ¿Cuál será el concepto de un sistema de refrigeración o enfriamiento? ¿O cuál será la finalidad de un sistema de refrigeración? Profesor, es disipar todo el calor que se produce en todo el motor, ¿no? Correcto, es ayudarnos a disipar la temperatura que se está produciendo en el motor. Muy bien. Básicamente aquí tenemos la respuesta, ¿no? La finalidad de un sistema de enfriamiento, señores, nos sirve para mantener las temperaturas a un nivel adecuado. El sistema de enfriamiento de un motor sirve para poder mantener las temperaturas de este a un nivel adecuado. Ahora, este nivel adecuado, ya mencionábamos, está comprendido entre 75 hasta 95 grados centígrados. Ya de 75 a 95 grados centígrados. Ahora, aquí hay que tener presente, por ejemplo, en plena conducción, ya en este punto voy a mencionar un poco de lo que es un vehículo industrial. Por ejemplo, en los vehículos industriales, ya sea en los camiones, tractocamiones o también en los buses, estos siempre van a venir pues implementados con un freno del tipo motor. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos dice la literatura técnica acerca de estos puntos? ¿Qué nos indican las especificaciones? Nosotros mencionábamos que la temperatura generalmente está comprendido entre 75 a 95 grados centígrados, ¿no? Temperatura ideal de funcionamiento. Ahora, ¿qué sucede si estamos conduciendo, por ejemplo, un bus, ¿no? Un bus o un camión o en este caso un tractor. Siempre tenemos por entendido que debemos de utilizar, ¿sí? Debemos de utilizar lo que viene a ser lo que es el freno motor, ¿sí? El freno motor. Ahora, en este caso, nosotros mencionábamos que la temperatura debe estar comprendido entre 75 a 95 grados centígrados. Ahora, en este caso, la literatura técnica, las especificaciones nos indican que al momento de estar utilizando el freno motor, esas temperaturas van a ser mayor a 95 grados. Estamos hablando de 98 hasta 99 grados, incluso puede llegar hasta los 100 grados. Al momento de estar utilizando el freno motor, eso va a ser una temperatura normal de funcionamiento. Pero esa temperatura normal de funcionamiento solamente debe ser por breves segundos mientras esté activado el freno motor. Si ya por ahí, después de haber desactivado el freno motor, seguimos con estas temperaturas, entonces ya estaremos hablando de una anomalía en este sistema. Ahora, si esto llega a suceder, si el sistema de refrigeración llega a fallar, se puede producir recalentamientos que van a traer serios daños al motor. ¿Sí? Nos van a traer serios daños al motor. ¿Correcto, señores? Entonces, esos puntos debemos de tener presente. Ahora, se habla de un recalentamiento, de un sobrecalentamiento, cuando sobre la temperatura ideal de funcionamiento, que son los 95, van a pasar de 3 a 5 grados. Cuando hablamos de esos términos, ya estamos hablando de un sobrecalentamiento del motor. Aquí tenemos las partes principales de un sistema de enfriamiento. ¿Sí? Ahí tenemos las partes principales. En estas partes principales podemos destacar lo que vendría a ser la bomba de agua. ¿Sí? Acá tenemos la bomba de agua. Luego tenemos el enfriador de aceite, que está con el número 2. Ahí, el enfriador de aceite.
Tenemos los conductos de refrigeración, con el número 3, los conductos de refrigeración. Tenemos la válvula del termostato, ¿sí? La válvula del termostato. Tenemos el radiador, tenemos la tapa de presión y también tenemos las mangueras y las tuberías. Básicamente, eso es un sistema de refrigeración, ¿no? Aparentemente es un sistema básico, pero su funcionamiento va a servir bastante en lo que es el cuidado y el mantenimiento del motor, de la maquinaria y también del vehículo. En este caso tenemos la bomba de agua del tipo centrífuga. Esta bomba de agua lo que va a ayudar es hacer el desplazamiento volumétrico del refrigerante por todo el circuito interno del motor. Acá tenemos las partes, también tenemos la vista de una bomba de agua. En este caso, esta bomba de agua, señores, su función principal, como se mencionaba, la función principal de esta bomba de agua o bomba de refrigeración